Cintia, ¿qué tal? Gracias por aceptarme la invitación. Cintia, vienes desde Perú, tomas unas vacaciones, nos conocemos y hoy estamos aquí contentas de poder compartir esta experiencia y aparte de eso, poder enseñarle a los emprendedores a cómo negociar. La verdad es que estoy encantada con esta ciudad. Mallorca está increíble, las vistas, las playas y sobre todo las personas son tan amables que estoy encantada con esta ciudad. Claro que sí, Mallorca, todo un encanto. Muchos quisieran vivir aquí y pagan por estar aquí, pero hoy tenemos el privilegio de tenerte a ti, Cintia, y quiero que, mejor dicho, este programa lo aprovechemos al máximo. ¿Por qué? Porque vamos a enseñarle a los emprendedores a saber negociar, a poder cerrar tratos de una manera óptima y bueno, para eso está la experta que eres tú. Gracias. Vale, Cintia, entremos en materia. Sé que eres una profesional en todo el sentido de la palabra, que has hecho negociaciones multimillonarias. Cintia, pero quisiera saber quién fuiste de niña, cuando eras pequeña, cómo fue esa conexión. ¿Tiene que algo o tuvo que algo que ver tu niñez con lo que es Cintia hoy como profesional? Sí, definitivamente yo recuerdo que de niña siempre he sido de mis hermanos la que más preguntaba, la que me gustaba tener claro qué argumentos o sobre alguna imposición que mi mamá me decía, yo tenía que tener estos parámetros establecidos y demás. Y entonces sí, desde la niñez he sido esta niña que le gustaba argumentar, que le gustaba poner su posición clara y comunicar desde un lado sólido, ¿no? Entonces sí considero que hay cosas que han venido innatas y definitivamente en toda mi trayectoria se ha ido mezclando también con la parte de educación, ¿no? Qué importante. Y mencionas algo que para mí es muy importante, ahorita las empresas lo mencionan mucho, y es tener criterio, ¿no? Tener esos principios de criterio. Y desde niña lo has tenido así como intrínseco y lo reflejas, o sea, digamos que lo que hemos conversado, lo que te he visto, la experiencia que demuestras, eso hace que no solamente sea negociar por negociar, sino que para negociar hay que tener criterio y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo porque creo que los tienes. Yo quisiera, Cintia, que entráramos en materia y pudiéramos dar una mirada, digamos, tú como profesional, ¿cómo ves a los emprendedores? Sé que has viajado por muchos lugares del mundo de acuerdo al trabajo que desempeñas. Sé que has hecho negociaciones multimillonarias en donde las empresas se han visto muy beneficiadas, pero después de todo esto queda la experiencia, que esa nadie, digamos, te la puede venir a arrebatar así. En ese orden de ideas quisiera, Cintia, en tu experiencia, ¿cómo podemos ayudar a los emprendedores? Este es un canal, como tú sabes, hecho para emprendedores, tanto migrantes como locales, y quisiera que pudieras darle ese consejo. ¿Por qué los emprendedores cometen tantos errores a la hora de negociar? Yo creo, Marisa, que un error muy grande que cometen los emprendedores es negociar desde el miedo. Entonces, cuando no tenemos claro cuál es nuestro valor, no podemos tener una reunión o una negociación que nos permita tener estos acuerdos claros, poder colocar límites y saber que lo que estamos ofreciendo es algo que merece que sea valorado, que merece tener un precio justo, que merece tener acuerdos y responsabilidades claras. Entonces, creo que el primer error fundamental es actuar desde el miedo, ¿no? Hay que tener esta seguridad y esta certeza que lo que estamos ofreciendo al mundo, desde nuestra empresa, desde nuestro emprendimiento, es algo que merece tener consideración y valor. Claro que sí. Y negociar desde el miedo hace que perdamos, ¿no? Hace que no haya una negociación equilibrada. Y ahorita me viene una frase que creo que la dijo, era Kennedy, John F. Kennedy. Dijo sencillamente que ganar, ganar, ¿no? El ganar, ganar, El win to el win. famoso, ¿sí? Win to win. Sí, definitivamente es importante eso. ¿Cómo nos damos cuenta de que no estamos negociando bien? O sea, ese ganar, ganar,
ganar un 70-30, 20-80. ¿Cómo yo sé que es un buen acuerdo, un buen trato, que está equilibrada la negociación? Cuando tenemos esa claridad, desde que primero delimitamos cuál es nuestro objetivo. Cuando tenemos claro cuál es nuestro objetivo, nuestra meta en una negociación, podemos tener una claridad de que estamos llegando a ese objetivo y que vamos a ganar. No necesariamente se va a dar por un 50-50, porque puede que la otra parte tenga un beneficio y ya se vea aceptando eso, ¿no? Entonces no lo veamos desde el ámbito de porcentajes, donde ganar sea un 50-50, sino donde ambas partes se vean beneficiadas y se sientan a gusto con ese acuerdo que están llegando, ¿no? Entonces, eso es importante. Definir el objetivo antes de negociar, tener claro hasta dónde voy a permitir decir sí sin ver afectado mis compromisos y hasta dónde puedo ser flexible, ¿no? Y cuando esos tres factores se juntan, te das cuenta que termina siendo ese ganar-ganar. Genial. Es decir, que ganar no es 50-50, sino de acuerdo a situaciones, características, el contexto, los objetivos que tiene cada una de las empresas o emprendedores en este caso. Ahí es donde se parten o se dividen los porcentajes y no necesariamente tienen que ser en partes iguales para ganar, pero tengo que tener tres objetivos claros. ¿Y cuáles son? ¿Me lo recuerdas? Uno es definir cuáles son mi propósito en esa negociación. ¿Qué es lo que yo quiero lograr, cerrar en esa negociación o en esa reunión? El punto número 2, que es muy importante también, es definir cuáles son mis límites, hasta dónde voy a llegar para llegar a un acuerdo, hasta dónde voy a aceptar o decir sí. Y el tercero es cuál es mi poder de flexibilidad. O sea, poder tener este manejo de darle una mejora, una contrapropuesta, una mejora donde esos tres factores terminen siendo favorables para el emprendedor que está negociando, ¿no? Claro que sí. Volviendo al tema del miedo. Yo creo que el miedo es algo tan paralizante y algo que menciona la Biblia es que Dios nos dice no tengas miedo. O sea, dicen que una de las frases más repetidas es no tengas miedo. Y tú como experta lo mencionas también. El miedo lo que hace paraliza, no nos deja tener una negociación óptima y por ende vamos a perder. Antes estábamos hablando, cuando no estábamos detrás de cámaras y mencionabas algo importante y era que cuando no hay una identidad, ¿sí?, en la empresa, cuando el emprendedor o la empresa no tiene claro que su producto es valioso, lo que hace es negociar mal. Desde el miedo. Desde claro. el miedo, ¿cierto? Y negocia mal. ¿Qué podrías tú añadir a esto, Cintia? ¿Por qué los emprendedores no tienen, digamos, ese criterio de identidad y pueden decir, mi producto vale, yo me he esforzado y sencillamente cobrar lo que es? ¿Cómo sé que estoy cobrando lo que es y no actuando desde el miedo? Yo creo que primero partamos de que debemos negociar con calma, con la calma y no con el miedo. Cuando cualquier decisión se toma desde el miedo, no se toma teniendo una visión clara, se toma desde un tema más cortoplacista, cómo apagar ese incendio, cómo lograr obtener un beneficio, ya sea económico o ya sea desde un acuerdo comercial. Entonces, partamos en que tenemos que manejar la calma. Y tener calma nos permite tener esa claridad de quiénes somos, tanto como personas, también como la empresa, ¿no? Como empresa, tener muy claro el valor que yo tengo en el mercado, que lo que estoy ofreciendo va a tener un beneficio hacia un cliente, hacia un proveedor o hacia cualquiera de la sociedad que tenga que intervenir en mi compañía, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esa claridad y me permite saber que el valor que yo tengo es correcto y merezco respeto, merezco tener acuerdos sanos, entonces me permite poder trabajar desde una parte de la calma y no desde un temor, ¿no? Porque Claro. yo sé lo que valgo, ¿no? Y tenemos que manejar este tema del trabajo de la identidad sabiendo día a día que el producto o servicio que estoy ofreciendo es bueno, creyéndome. O sea, yo tengo que tener ese entusiasmo, esa
plenitud en lo que yo trabajo y demás, ¿no? Poniéndole ese amor a las cosas que uno hace y sabiendo que está dejando una huella aquí en la sociedad, ¿no? Claro que sí. ¿Y yo cómo puedo recuperar esa identidad? O sea, me pongo a pensar un poco y las personas que hemos migrado tenemos como un duelo, ¿cierto? Hay un duelo migratorio. Algunas personas lo que hacen es, listo, voy a emprender porque en sus países emprendían, ¿sí? Y resulta que se enfrentan a una cultura totalmente diferente y tú me vas a responder esto muy bien porque como trabajas con tantos países, sabrás que cada cultura es totalmente diferente y eso lo que hace es paralizar, entrando en un contexto de un emprendedor migrante, lo paraliza porque viene con un choque cultural y lo que hace es, ok, yo voy a bajar de pronto los precios o sencillamente reduzco mi valor o sencillamente tomo una decisión muy rápida. ¿Para qué? Para que me den ese contrato o esa negociación. Tú que has negociado con diferentes culturas, ¿cuántos países has tenido en negociación en promedio? Más o menos he estado en 10 países Has tenido donde he 10 negociado. países donde has negociado. ¿Qué, qué puedes recomendarle a estos emprendedores que se encuentran con un choque cultural y dicen, bueno, aquí hay una barrera, ¿sí? En donde yo no puedo hacer las negociaciones como por ejemplo las hacía en mi país. A ver, lo primero que yo les recomendaría sería investiguen. Antes de entrar a una negociación, distinto al país que sea, es importante que investiguen con quién van a tener esa negociación. A ver, veamos las cosas desde el lado positivo. El negociar con diferentes culturas te permite tener una amplitud luego en conocimiento. Entonces, vas a tener que investigar cómo son un poco el tema cultural y demás en el país donde vas a negociar o demás, y eso te va a permitir poder tener una afinidad cuando vas a esa negociación, ¿no? Claro. Entonces, mi primer consejo sería investiguen. Investiguen sobre ese país, investiguen un poco cómo se relacionan esas personas para poder tener esta cercanía al momento de tener esta reunión y que no se sienta como que ese choque cultural, sino que se sienta que ambas culturas van a aportar algo porque al final lo que quieren lograr es un acuerdo, ¿no? Un acuerdo donde ambas partes se vean favorecidas. Entonces, ese sería mi consejo. Investigar, sentir que lo que uno puede aportar puede ser favorable para ese país, para esa ciudad, para esa región donde está queriendo ingresar como un nuevo mercado, ¿no? Claro que sí. Es entender que la diversidad trae riqueza. Definitivamente trae riqueza y todos siempre aportamos desde nuestro país, llevamos a otro país o a otra cultura algo diferente y eso cuando uno lo tiene como identidad claro y firme, se siente y no se ve como un obstáculo, al contrario, se ve como algo que las empresas o las personas que están del otro lado aprecian y valoran. Entonces, el primero que también diría también es valorar, ¿no? ¿De dónde vengo? Y tener esa claridad, que de dónde vengo está muy bien. Y llevar con orgullo ese origen y toda esa cultura que viene contigo, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Y aquí se me ocurre un poco es, ¿qué papel juega la inteligencia emocional dentro de una negociación? ¿Cómo la inteligencia emocional, cómo tener un buen equilibrio emocional me va a ayudar a hacer una buena negociación? Yo creo que juega un papel fundamental, porque uno puede tener muy claro cuáles son los objetivos, muy claro a dónde quieres llegar, pero si no tienes ese dominio de tus emociones, donde sepas cómo regular, cómo poder llegar hacia la otra parte sin ser como que un tema de una riña o una pelea, porque a veces las personas tenemos esta idea rara que negociar es pelear, y negociar no es pelear, o sea, negociar termina siendo una conversación de donde ambas partes están queriendo llegar a un punto donde unifiquen un objetivo claro. Entonces, esa es la idea, ¿no? Llegar a tener esta afinidad, llegar a poder como que conectar y hacer sentir como que esta fluidez de las ideas se está dando. Entonces es muy importante que uno sepa manejar la actitud,
la predisposición y también la firmeza, porque firmeza no es dureza o no es entrar en un tema de conflicto, sino es simplemente tener claro cuál es la postura de uno y llevarlo desde la mejor actitud, ¿no? Qué interesante, Cintia. Súper interesante. Fíjate que algo con lo que muchos emprendedores o empresas a nivel ya corporativo se preguntan, a veces nos ponemos como, ok, yo soy de X empresa y nos ponemos una coraza o sencillamente tengo X emprendimiento y me pongo una coraza firme, rígida, en donde, digamos, no entra mucho como la pasión o la emoción. Se sabe que hay que tener como unos criterios para poder saber negociar, pero mi pregunta es, ¿cómo entra la pasión, ese tema emocional, el respeto, una negociación sana, sin tener que, digamos, entrar como en una competencia, ¿sí? Entramos en que muchas veces pensamos que yo soy muy buen negociador si le quito todo el porcentaje a la persona con la que estoy negociando. Pero mi pregunta es, cómo esa inteligencia emocional a nivel de negociación puede interferir en el respeto para relaciones duraderas y estratégicas dentro de una negociación. Definitivamente parte de lo que dices está la respuesta. Tenemos que pensar siempre en que las relaciones no deben de ser de corto plazo, sino deben de ser de un plazo mediano o mayor o a largo plazo. Entonces, cuando uno busca estrategias desde esos periodos más amplios, no solamente te permite actuar desde una emoción impulsiva o cerrar un acuerdo donde yo me vea beneficiado completamente y la otra parte no, sino que yo trato de hacer relaciones que perduren en el tiempo. Y cuando tú buscas tener esas relaciones, vas a buscar acuerdos que ambas partes se vean favorecidas. Y ese favorecimiento va a hacer que ambos terminen construyendo una relación sólida y que sus compañías también vean reflejada esa construcción de ese vínculo, ¿no? Entonces, sí es importante que uno maneje el tema emocional, pero con una visión de mediano a largo plazo, siempre pensando en eso porque te permite proyectarte, te permite actuar no desde la impulsividad, sino desde la estrategia. Ya no solamente buscas ganar un solo acuerdo o un solo precio para un periodo muy corto, sino buscas tener una relación que te permita finalmente tener una ganancia sostenible en el tiempo, ¿no? Total. Y la repercusión no solamente es en la empresa, sino que es a la sociedad. O sea, si pensamos en todo lo que tú dices, que es supremamente positivo y más que positivo, una realidad, es lo que es. ¿Cómo, o sea, cómo pienso yo de tal forma si hago esas negociaciones estratégicas, si pienso en relaciones a largo plazo y no solamente en el momento de tener el dinero y ya? ¿Cómo puedo afectar positivamente a la sociedad? Es bien importante. Yo quiero que hagamos una dinámica, Cintia, y es súper sencilla. Vamos a ver. No es una dinámica de voy a sacar las cartas, no, ese tipo de dinámica no, pero sí quisiera que en este momento tuviéramos la oportunidad de hacer una negociación. Yo soy la aprendiz, tú eres la experta y tú me vas a enseñar a negociar. ¿Vamos? Okay, ¿Te parece? perfecto. Ok. Entonces, antes de eso, ¿cómo tú te preparas para hacer una negociación? ¿Ya estás bien preparada para hacer tu negociación? Como te indicaba, lo importante primero es definir qué objetivo, o sea, cuál es el objetivo, qué es lo que yo quiero lograr en esta negociación. Por ejemplo, puede ser, no sé, llegar a tener una mejor condición de pago con este proveedor, o de repente cerrar un acuerdo con un cliente ya no solamente para 2 meses de entregarle mi producto, sino cerrar un acuerdo que tenga un periodo de 5 años. Entonces, primero tengo que definir qué es lo que yo quiero lograr con esta negociación, a dónde voy a apuntar, cuál es mi objetivo principal. Y en base a ese objetivo principal que se tiene que terminar ahora, es decir, cuáles son mis variantes, hasta qué punto yo puedo hacer, para lograr tener este objetivo, hasta qué punto puedo ceder, qué punto puedo decirle sí, sí acepto lograr esto, porque vamos a tener un intercambio de ideas y tú me vas a decir, bueno, Cintia, esto sí lo puedo aceptar, esto no lo puedo aceptar,
tenemos que definir, cada parte tiene que definir hasta dónde puede decir que sí. Ok, vale. Entonces, partiendo de ahí, me vas a enseñar a negociar. Ok, perfecto. Me vas a enseñar a negociar. Yo quiero venderte este iPad, ¿sí? Te lo voy a vender. Y la idea es de que tú me coloques algunas objeciones y luego me indiques el por qué sí y el por qué no me lo compras, ¿ok? Perfecto. Entonces, hoy yo voy a estar en modalidad vendedora. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Maritza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, Cintia, contenta porque me llegó esta nueva iPad en mi empresa y las estamos comercializando, pero más por ser todas las características que tiene, te quiero comentar, Cintia, que es un iPad que me está ayudando muy rápidamente en todas las gestiones porque ya tiene incluida la inteligencia artificial. Tú como negociadora, Cintia, creería que te podría servir de gran manera, ya que está incorporada técnicas de negociación que te van a permitir agilizar tu trabajo. ¿Quieres observarla, Cintia? Sí, claro, Maritza. Pero antes que todo, ¿me puedes indicar más o menos cuál es el precio de este producto? Claro que sí, Cintia. Yo te voy a indicar el precio, pero antes de indicarte el precio, quiero indicarte las características que tiene. Te ahorra un 50% de trabajo, ¿sí? Un beneficio muy importante para que tú puedas, digamos, agilizar todo este trabajo. Es o sea, es muy liviana, es accesible, la puedes llevar en cualquier parte en un viaje, en tu bolso, lo puedes llevar así. Y aparte de eso, Cintia, tiene un bajo costo. Tiene un bajo costo. Hoy tenemos esta iPad por X cantidad de dólares y tiene un 50% además de descuento. ¿Y qué pasa si te compraría no solo una? Te quiero comprar, porque no solamente estoy yo en mi empresa, sino tenemos a 10 personas más que manejan también este mismo requerimiento. Entonces, no sé si tendrías algún precio diferente si es que te compran una cantidad mayor a la que habías considerado en esta reunión. Vale, en este momento tenemos un stock limitado, ¿sí? Y por esa razón te traía esta iPad para venderla, pero dame un segundito, yo hago una llamada porque posiblemente en este momento hay otra sucursal que los puede tener. ¿Necesitas 10, me dices? Sí, correcto. Listo, las tenemos, Cintia. ¿Y cuál sería el precio? Porque entiendo yo que de repente al tener una cantidad mayor podríamos tener un precio que se Claro que ajuste sí, a... Cintia. Yo lo hablé con mi jefe, pero en este momento solamente tenemos un 5% de descuento para ti. Y sobre el tema del pago, de las condiciones de pago, como su compañía, como te entenderás, nosotros manejamos una condición de pago recurrente ya que tenemos una cartera de proveedores bastante Claro grande, que entonces sí. tenemos condiciones de pago de 30, 60 días para poder hacer. ¿Ustedes tienen algún problema en manejar ese tipo de...? No, Cintia, lo único es que si lo manejamos a 30, 60 y 90 días, el descuento no se haría sobre el 5, sino sobre el 2.5. ¿Ok? Entonces, no hay ningún inconveniente, lo podemos dejar a los términos que ustedes tienen, pero digamos que el descuento se reduce un poco. ¿Tendrían algún inconveniente con eso, Cintia? Sí, porque ya el presupuesto lo teníamos estimado considerando este 5% que me presentaste y el tema de la condición de pago es un estándar que maneja mi compañía. Entonces, para Ok. nosotros es fundamental que todos los proveedores continúen manejando el estándar de condición de pago que tiene mi empresa. Déjame, Cintia, entonces yo hablo con mi jefe y te podré dar una respuesta hoy mismo en la tarde. Perfecto. Y otra cosa que me parece importante preguntar, ¿cuándo es el tiempo de entrega de estos productos? El tiempo de entrega es limitado. ¿Tú crees que me lo pueden entregar si llegamos a un acuerdo a las 24 horas siguientes de confirmar la aceptación del Yo pedido? creería que sí, Cintia, sin embargo, déjame confirmar y con mucho gusto te aviso. Sí, pero ¿cuándo me podrías estar enviando la propuesta? Hoy mismo, jefe. Cintia es una dura negociando. Eres una dura negociando y sencillamente se aprende. Dime qué debo mejorar como negociadora
como vendedora, porque tú eres la experta aquí y venimos a aprender de Cintia. Sí, mira, a ver. Puntos a favor y puntos en contra. Todos a favor, en cierta forma, sí, pero a ver, lo que yo quise hacer es ponerte en una posición donde la otra parte es una persona un poco más directa y tajante con lo que necesita. Hay personas en las negociaciones que pueden ser un poco más flexibles y otras que son bastante tajantes. Entonces, por eso que para mí siempre era importante decir, ¿cuál es el objetivo? Tu objetivo era cerrar la venta en ese momento. Pues si tenías que cerrar la venta en ese momento, tenías que actuar y decirle, si deseas que en las 24 horas te entregue, ok, pero podrías llegar a eso, o sea, hacerme una contrapropuesta. Vale, y la contrapropuesta, por ejemplo, en este caso, sí, un ejemplo, soy una empleada, no tengo el poder de decisión de la última palabra, tengo que estarlo consultando. ¿Cómo podría negociar yo de tal forma de cerrarte sin decir, voy a hablar con mi jefe, si me autoriza, si no me autoriza, y tú me estás presionando, ya? ¿Cómo podríamos hacer eso? Por eso decía que es importante que delimitemos cuál es el objetivo. Y cuando delimitamos el objetivo, mi objetivo es cerrar la venta. Entonces tengo que buscar cuáles son los diferentes escenarios que me podrían pasar en esa negociación. Vale. Y tengo que ir con la mejor opción sería que yo le presente a la persona mi producto, que le diga las ventajas, que le diga el precio y que finalmente diga estoy conforme y lo acepto. Pero también tengo que ponerme en el escenario donde hay alguno de esos criterios que no les parece. Y tengo que estar preparada para hacer eso. Claro que sí. Y luego podría ser que ninguno le parezca y que simplemente vea qué alternativas podría presentarles para poder atraer eso. Y por eso es importante a veces tener estos diferentes escenarios que me permitan poder manejarme cuando se cambian las situaciones dentro de una negociación. Sí, mi objetivo sería cerrar el acuerdo ahí. Por eso siempre es muy claro a dónde quiero llegar. Y no necesariamente negociaciones tienen que cerrarse en una sola reunión. Muchas veces, de acuerdo a la complejidad de lo que quiero llegar a acordar, no necesariamente se dé en una sola reunión. Pueden haber bastantes reuniones o rondas de negociación donde se terminen de cerrar cada punto. Entonces, es importante decir, quiero cerrarlo en esto, quiero conocer con quién estoy negociando y luego ya venir con una estrategia totalmente diferente, porque ya conozco que de repente en este caso Cintia es muy enfocada a la parte de números, entonces yo ya sé que en mi siguiente reunión con Cintia voy a ir mostrándole algo que... Ya la conozco un poco más, qué bien. Entonces tengo que tener como que claro cuál es el objetivo, ¿no? Genial. Hemos aprendido a negociar con Cintia Ruiz. Yo creo que por ahí están tomando nota cada uno de ustedes para en su próxima reunión tener esa negociación más clara, que no les pase lo que me pasó a mí. Quiero comentarles también que Cintia es parte de las mentoras de Indeleble y nos va a estar acompañando, así que estén muy pendientes porque esta negociadora la van a tener en Indeleble.